Oiga, hay un tiempo para todo. Y no sé, la impresión que uno tiene con Joe Biden es que ya no está, ya su tiempo para algunas tareas ya pasó. Es evidente. Yo no sé, a veces a mí me preocupa. Queda como desconectado. Y lo tocan y le hablan y no No. reacciona. Es una cosa Y ese es, tremenda. Don imagínate Jorge dentro de Nicoló. 2 años. ¿Ah? Imagínate dentro de 2 años cómo estará. ¿Cómo estará? Con razón, digo, y ahí está, lo están viendo, no solamente nosotros, los votantes lo están viendo y ya usted ve la preferencia de votos donde le está ubicando y los demócratas en crisis le están diciendo, oiga, la señora Pelosi le dice, oiga, reconsidere, país y llamo chance. Es un tema de tiempos. Bienvenido, buen día, don Jorge. Muchas gracias por la invitación, Hugo. Es un tema de tiempos y a nosotros los tiempos se nos fueron con el tema caja de seguro social en IBM, que es el enfermo más grave, el que está en UCI. Y no sé, llorar sobre a la leche derramada como que ya no tiene mucho sentido. Es qué vamos a hacer. Pero lo que debemos tener claro es la magnitud del problema que enfrentamos. No sé primero si coinciden que IBM es el más grave, porque los otros también tienen problemas. Así que si nos da un pantallazo de los problemas y nos quedamos con el más grave, sería excelente. Don Jorge. Muchas gracias, Hugo. La Caja de Seguro Social tiene muy buenos profesionales, tanto profesionales médicos como profesionales en el área de finanzas y otras áreas administrativas. El problema de la Caja es un problema estructural que ha ocasionado no solamente un gravísimo problema en el IBM como tal, pero hay problemas en los sistemas, hay problemas en la atención de salud, hay problemas en los medicamentos, en los insumos, hay problemas de feudos dentro de la misma caja, hay problemas que tienen que ver en que cómo es posible que los inventarios anden como anden y se pierdan 29.000 ampolletas de fentanilo y todavía nadie sabe absolutamente nada en blanco y negro. O sea, es un problema total y en el fondo lo que ha ocurrido es que la caja ha perdido su propósito, que el propósito de la caja es servir a la población en salud cuando la necesita y dar las pensiones cuando realmente haya que darlas y se las merezca dignas. Para tener más claro ese panorama del problema estructural, ¿qué le parece si hablamos de los 4 programas de la caja y cuál es su situación actual para centrarnos en el programa más grave? Sí. A ver, la caja hay 4 programas básicos. Sí. Uno es el de administración, que eso lo paga el Estado, el gobierno. Así que allá hay un problema de cantidad de gente y de procedimiento muy grave. Entonces, por eso cuando se hacen las estadísticas vemos que en Panamá hay 1.2 funcionarios de salud por cada funcionario administrativo. ¿Y la norma debe ser? La norma debe ser 5 de salud por cada administrativo. Entonces hay un problema ahí de fondo. ¿Pero de dinero hay en ese programa? No. Problema de dinero no, porque el Estado lo suministra. ¿Y el Estado no le debe? No, normalmente hay excedentes. Ok, bien. Porque hay una fórmula, claro, aplican la fórmula y es mayor que los egresos que hay en el programa. Bien, ahí está ese programa y sabemos dónde está el problema, que no es de plata, Así es de otro tipo, es de administración. Correcto. Bien. Tenemos entonces el programa de enfermedad y maternidad, que es un programa que mayormente lo financian los empleadores con un 8% y el empleado paga 0,5%. Es un programa que normalmente ha tenido excedentes, pero ya en el 2022 mostró definitivamente déficit. O sea, los ingresos fueron menores que los egresos. ¿En qué margen está esa A ver, esa está diferencia? empezando. De todas maneras es importante porque recuerdo que es más de 100 millones, que es una cifra importante. Es una cifra importante, pero ahí llegamos a un alto, porque yo quiero que le preste atención a los aportes que se dan a la caja. Se lo digo por lo siguiente, y aquí me gusta ser bien claro. Cuando se dan estas situaciones de temas profundos, a veces nos dejamos llevar por pasiones y por eslogans que nos suenan muy bien. Sí, yo soy trabajador, correcto. por ejemplo. Entonces, cuando se dice, la caja es de los trabajadores, yo siempre digo, la caja es de todos, porque no sobrevive o existe solamente por los trabajadores. Hay aportes de diferentes sectores. Usted vuelva a repetir la fórmula del programa
enfermedad y maternidad. de enfermedad y maternidad, para tenerlo bien claro, ¿no? De por qué yo uso la frase es de todos versus la que algunos grupos usan y dicen es de los trabajadores. ¿Cuál es la relación? Los aportes. Sí, la caja es de todos y en eso tienes total razón. Le da servicio, eso sí, a los trabajadores. Eso es. Los asegurados y sus beneficiarios. Así es, así mismo. Sí. Y lo segundo en todo esto es que quienes financian la caja en el programa de enfermedad y maternidad es normalmente casi el 94-95% los empleadores, donde paga el 8%. 8% y medio por ciento de los Y trabajadores. medio por ciento de los trabajadores, Bien. sí. Vamos al siguiente programa. El siguiente programa es riesgos profesionales, que ese lo absorbe el 100% el empleador, y ahí hay, dependiendo del tipo de trabajo que tiene, entonces hay un rango de riesgo y un % que se aplica. Los trabajos más riesgosos pagan más. Así es, y los menos riesgosos pagan menos. Ajá. ¿Y Así cuál es el estado de salud de ese programa? Salud financiera. Bueno, en este momento no tienen más, o sea, hay un déficit, pero es por razón de cómo aplican los egresos, que es porcentual, ¿no? Una cosa porcentual. Ahí es un tema de administración, Así nuevamente, es. más Entonces, que nada, ¿no? eso hay que meterle un poquito más para que sea una contabilidad como Dios manda. Bien, vamos al siguiente programa. El programa que es el último es el programa de invalidez, vejez y muerte, que tiene dos componentes. El primer componente tiene que ver con el programa exclusivamente beneficio definido, que es un programa que está quebrado. O sea, ya está quebrado, no tiene fondos. Están pagando pensiones, pero no hay fondos para pagar y todo vence este año. Lo otro es el programa mixto. El programa mixto tiene dos subcomponentes. Uno que es de beneficio definido, parecido al de exclusivamente beneficio definido, pero con topes. Por ejemplo, se paga cuota hasta los primeros $500 a ese programa y si te jubilas, te paga el 60% de ese tope de 500. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en que el 73 a 75% de las cuotas entran en ese programa, pero solamente te paga el 60% de los 500, o sea, hay un tope. Y esa es una de las causas del mal diseño del sistema mixto, y por eso cuando se hacen las corridas, la tasa de reemplazo o con cuánto te vas a jubilar te sale menos. 30%, 40%. Sí, por allí. Y por eso acumula más y si uno ve las reservas legales o los fondos legales, uno se da cuenta enseguida que en ese programa hay como 5.000 millones y en el otro programa de cuenta de ahorro individual hay como 2.000 y pico, ¿no? Ahora bien, el de beneficio definido, también llamado solidario, algunos sectores dicen, aquí no hay problema. Esto lo arreglamos el problema del IBM si volvemos al sistema original solidario o de beneficio definido. ¿Qué tan cierto es eso? Eso es falso. Y quiero enfatizar que eso es falso. ¿Por qué falso? Ok, le voy a explicar. Ese programa o esa alternativa de unir ambos sistemas ya se estudió y lo que ocurre es lo siguiente. Actualmente el fondo mixto, el programa mixto, tiene fondos, pero la única razón que tiene fondos es que nadie se ha jubilado. Entonces acumula, Claro. únicamente acumula. Claro. Entonces como la gente dice, ahí hay un fondo, usemos ese fondo. Es como si tuviera yo una cuenta de ahorro y no he girado ni un cheque, Así es. no he registrado ningún retiro, No no, la has lo he tocado. usado para nada. Así es. Bien. Entonces, nada más acumula. Bien. Pero ¿qué pasa? Hay un propósito para ese Claro. fondo. Y es cuando en el mixto se empiecen a jubilar, que es en la década del 30, mediados del 30. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Te lo consumes ahora completamente, si lo unes, y después los déficits son, pero mayores en cantidad. O sea, estamos hablando que el déficit mayor, si se unen ambos, en un año, que el 2050, sube a 7.500 millones. Para tener una idea, A ver. en el año 49 es como 7.300 millones. O sea, no es que suba de repente a 7.500, va subiendo escalonadamente, así que son déficits inmanejables. Ahora, allí también vienen algunas respuestas fáciles, ¿no? El déficit que lo cubre el Estado.
que lo pague el gobierno. ¿Por qué se ríe cuando eso lo dicen? Sí, por eso quiero que usted me diga, eso qué tan posible es, qué representa para el país que nosotros nos veamos tentados a seguir ese camino. Bueno, mire, ahí hay un punto interesante y la pregunta es excelente. A ver, cuando vemos, inclusive cuando lo comparamos contra el PIB, dice, algunos países pueden tener 6, 7% contra el PIB de ese gasto. Panamá tiene 1 y pico. Ahora, en este momento, sin incluir los déficits. Bueno, pero ¿qué pasa? Eso lo paga alguien. O sea, eso lo paga alguien. Ejemplo, en Uruguay, que ahora mismo es como la estrella de América Latina, sí, ¿no? Uruguay, el ITBMS es 21%. Ese impuesto que nosotros pagamos del 7%, del 7%, sí. Allá es 21. Allá es 21. Okay. 7 puntos de ese 21% tiene que ir a las pensiones para poder aguantarla. Íntegramente. El 7% es como del si cogiéramos acá entonces nuestro 7% y se lo pasáramos a la caja. Eso es lo que iba a hacer. Totalmente, así es. Y es el triple, allá es 21. Allá es 21%. Bueno, eso ocurre en una gran parte de los países. Por ejemplo, vemos que países como Francia, el 40% de su presupuesto es para pagar pensiones. O sea, uno dice, contra el PIB es grande, 10%, por ejemplo, pero es que alguien lo paga. No es decir, no, el Estado lo paga, no. Tenemos que asumir que lo vamos a tener que pagar todos. Ese detalle es importante y tomo el tema de Francia. Por eso es que Francia anda buscando por el mundo a quienes de pronto están guardando su plata y ellos no se han dado cuenta, ¿no? El lío con Panamá y demás es por eso. Porque al final, cuando usted dice el Estado, usted se refiere a Chutupu, nuestro camarógrafo. El Estado es usted. El Estado soy yo. No hay más. Eso lo decía el rey Luis XV. A propósito. No, pero es así. Cada ciudadano es el Estado. Es decir, cada uno de nosotros tendría que pagarlo, en otras palabras. No hay otra. Es más, algunos dicen, bueno, pide prestado. Bueno, hay que pagarlo. Hay que pagar los intereses. Hay que pagar todas estas cosas, ¿no? Bueno, también he escuchado la propuesta de, ¿sabes qué? Coge los dos programas y sin tomar en cuenta, y únelos, sin tomar en cuenta un detalle, que es que esa plata es del que está ahorrando, tiene nombre propio, lo depositó en una cuenta suya. ¿Con qué excusa nosotros podríamos tocar esos fondos para sumarlos y quitarnos el dolor de cabeza de hoy, de ahorita? Bueno, primero sería una expropiación. O sea, una expropiación de fondos propios en cuenta de ahorro, que por razón de la mala administración allí en la caja, eso nadie sabe exactamente cuánto tiene en su cuenta. Ese es uno de los defectos del sistema que usted decía, que hay que mejorarlo. Así mismo. Sí. Lo segundo es que no se pueden tocar los fondos porque esos fondos están ya destinados a pagar las jubilaciones de lo que va a ser en su momento, a mediados del 30, como 1 millón de cotizantes que se van a ir jubilando en el tiempo. Ahora, lo que sí puede hacer ese fondo es decirle al gobierno, oye, gobierno, tú necesitas para la transición de este problema, bueno, yo te presto, eso sí, el rendimiento tiene que ser a valor de mercado. No me puedes pagar un 2% cuando el mercado paga 5 o paga 6. Tú me tienes que pagar porque esos fondos tengo la obligación de que tengan rendimiento. Y no te puedo dar que tú me vendas papeles a un por ciento inferior al rendimiento del mercado. ¿Y quién tendría que tomar esa decisión? ¿Los fondos de pensiones? ¿Los ahorristas? ¿Quién tendría que tomar esa decisión de, está bien, Estado, te voy a prestar? Bueno, y con un buen rendimiento. Actualmente se hace. El gobierno emite papel y la Caja de Seguro Social le ha comprado muchísimos papeles. Casi el 85-90% de las inversiones de la Caja de Seguro Social están en papeles de gobierno o en básicamente depósitos a plazo fijo en los dos bancos del Estado. Entonces, no es que sea algo nuevo. El gobierno puede emitir papel y se lo paga la Caja y ese fondo es para alimentar los déficits que hay en el otro sistema. Usted dijo, el IBM está quebrado, pero hay quienes dicen, no, tenemos plata hasta diciembre. Que de estar quebrado, tener plata hasta diciembre es decir lo mismo prácticamente, pero, sí. Pero ¿por qué usted dice que está quebrado versus los que dicen alcanza hasta diciembre? A ver, en el informe actuarial del 2022 que salió hace un mes y piquito, está muy clara la posición de la Junta Técnica Actuarial. La Junta Técnica Actuarial dice,
los estudios actuariales y la parte financiera demuestran que los fondos se acabaron en el 2024. Y pregunto, bueno, eso que estén pagando los fondos ahora, a lo mejor están tomando fondos de otros programas. Y pone el ejemplo, la contabilidad en el IBM es un desastre. Tienen sistemas que no se hablan unos con otros. Entonces, ¿qué han inventado? Oye, eso tiene años. Desde el 2011. Imagínese. Que no lo hayan hecho es terrible. Que no hayan solucionado es terrible. Pero bueno, aquí viene un punto interesante. A ver. En el balance del que está quebrado, que es el sistema exclusivamente de beneficio definido, está quebrado. Ahí aparece una cuenta por pagar que se llama créditos por pagar, ¿no? Créditos por pagar. Bueno, allí es una cifra como de 1.700 millones. Entonces, cuando uno ve eso, significa de que eso que está allí en ese balance puede ser de otros fondos, especialmente el fondo mixto. Ahora, parece un malabar bueno, contable, me parece. Yo escribí un artículo hace 2 o 3 semanas en la prensa donde decía insolvencia y los malabares contables de los sistemas de pensiones me de copio, Panamá. derecho de autor. Bien. Así es. Y esa es la razón. O sea, en mi opinión, ya se acabaron los fondos. Usted sabe, nosotros, la mayoría de los panameños, no sabemos esa oración modelo que es la del Padre Nuestro, ¿no? Se perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos, ¿no? Y eso es bien profundo. Es más, mi esposa y yo, cada cierto tiempo nos sentamos y vemos, oye, fulanito nos debe tanto. ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene 3 años de... Vamos a llamar a fulanito, que se olvide de eso. Porque ahí se habla de deudas de plata. Hay de otro tipo de deudas, sí, pero también se refiere a deudas de plata, ¿no? Y traigo a colación eso porque otra tesis que he escuchado es, no ve, aquí no hay que hacer nada, que hay que cobrarle a lo que le deben a la caja. ¿Cuál es la deuda real? Porque he escuchado desde 6.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares. ¿Cuál es la deuda real que nosotros podemos recuperar para decir, no ha pasado nada, cobremos y seguimos como si nada? Aquí no ha pasado nada. ¿Cuál es la cifra real? Fuera de malabares, ¿no? A ver, y depende cómo se mire. En algunos casos pueden estar considerando algunos casos de compañías que ya no existen desde el año de 1950. ¿En serio? Pero no aparece por ningún lado la cifra. Por otro lado, yo he preguntado específicamente y me han dicho, mira, la cifra acumulada es como 270 millones, no, pero acumulada. 270. 270. Pero vamos a suponer que con un PIB como el que tenemos nosotros, que es de aproximadamente 80.000 millones, ¿cómo va a ser posible que sean 10.000 millones? O sea, eso no tiene razón de ser. Ahora, lo que yo sí digo es lo siguiente. El que no paga, descuenta y no paga al Seguro Social, pues hay que de una forma intervenirlo y que le apliquemos la ley. Oye, ese es un delito. Aquí estaba, ahí donde está usted sentado, estaba el ex alcalde de San Miguelito, muy consciente de que él pagaba un salario neto, es decir, se hacía la retención, pero no se pagaba al Seguro Social. Debe 5 millones de dólares, fue lo que heredó la nueva administración de la alcaldía de San Miguelito. Oiga, y estamos ante la configuración de un delito. Hubo un personaje, un político que le debía no sé cuántos millones, hace unos días fue absuelto y el hombre le retenía la plata. Ese tipo de ejemplos calan en la opinión pública y molestan, porque al final dice, espérate, ahora tú vas a tomar medidas conmigo, pero al que descuenta y no le paga la caja anda por ahí tranquilito o sale bien librado ante la justicia. ¿Qué hacemos con esos casos? Porque sí, perdonar las deudas de que ya no podemos cobrar, eso en algún momento lo tendremos que hacer. Pero hay otros que le hemos intentado cobrar, que están vivos y andan por ahí sonriendo como si nada y retuvieron el dinero. Yo creo que lo primero es que la ley hay que cumplirla. O sea, la ley, si no ha pagado, ya es un delito y como tal delito tipifica algunos términos de la sentencia. Pero aquí en Panamá estamos viendo de que pareciera que la ley no es igual para todo el mundo. Entonces, eso crea un problema de credibilidad. Y ese problema de credibilidad, la gente dice, se lo están robando, y en efecto, o está pasando tal cosa, y de repente me vas a decir a mí,
de que yo tengo que sacrificar tales y cuales cosas para echar este programa Sí. para adelante. Entonces, yo creo que hay que dar primero docencia, hay que ser transparente. Muchas de las cosas que creo que hay que reconocer del gobierno pasado, que cuando empezó publicaron los estados financieros. Entonces ya con eso ayudó. Pero preguntar sobre algún renglón de los estados financieros Ajá. y que le den respuesta es casi misión imposible. Oiga, ni siquiera los que están ahorrando ahora mismo saben No cuánto, saben. no tienen idea. Y en No otros saben. países usted recibe mensualmente cuál es la situación. Total, ¿no? total. Bueno, y aquí en Panamá, SIACAP lo hace. Por ejemplo. No es que no lo haga. O sea, es posible. Y es una Sí. entidad estatal. Ah, ahora, ¿qué caminos tenemos? ¿Qué alternativas hay? Ajá. Porque todo el mundo está pendiente. El presidente dijo este es el tema número 1. Ya van 2 semanas, así que esperamos que pronto nos diga cuál es la ruta a seguir. Pero más allá de la ruta, es qué soluciones tenemos sobre la mesa. A ¿Qué ver. se puede hacer? Reconozcamos que este no es el peor problema en el mundo. Para empezar por allí. Reconozcamos también... Que no nos sirve consuelo, porque es nuestro problema y nuestro gran estoy problema. Estoy de acuerdo. Bien. Reconozcamos también de que hay 90 países que han hecho ajustes en cuanto a los beneficios, por ejemplo. Hay casi 70 países que han hecho ajustes en la edad de jubilación. Hay otros 70 países que han hecho ajustes en todo lo que es cuota y lo demás. O sea, hay experiencia que se ha logrado. Lo que tenemos que hacer básicamente nosotros es quiénes son las 3 partes interesadas en la Caja de Seguro Social. Son los trabajadores representados por el sindicato o los sindicatos o la agrupación de sindicatos, los empleadores y el gobierno. Entonces, esos 3, no una asamblea, como ocurrió y que hubo un diálogo de la Caja de Seguro Social, Sí. que eso fue para matar tiempo. Hombre, ahí nada más para llegar para consensuar la palabra consenso nos demoramos 3 meses, Así imagínense. mismo. No, eso no sirve. No. Hay que hacer como hizo Uruguay, que reformó su sistema. El presidente de Uruguay, Lacalle Pou, por un decreto, dice, voy a formar una comisión en donde van a estar las 3 partes. Y ahora, el perfil de los que van a estar allí tiene que ser que conozcan sobre temas actuariales, que conozcan sobre temas financieros y que conozcan de la parte social. O sea, no necesariamente el dirigente del sindicato tal, sino el representante Sí. del sindicato tal que maneja el tema. Así es. Y Bien. podían tener 2 o 3 representantes, pero no 30. Entonces, todos estaban por igual. Claro. Y se discutieron y pasaron aproximadamente, primero se le dio 6 meses y después se le dio 3 meses más, 9 meses, y llegaron a conclusiones, con ayuda de organismos internacionales también. ¿Qué hacían ellos? Ellos hacían las corridas. Decían, bueno, ¿tú quieres que se unan los sistemas? Bueno, vamos a hacer la corrida, se unen los sistemas y veamos cuánto cuesta. Y eso hay que subirlo. Ya estamos pagando el 7% de 21% del IVA. Exacto. Entonces hay que subir 3 o 4% más, pues. Ajá. Entonces tú quieres esto, hay que subir la cuota. Tú quieres, o sea, y llegaron a un acuerdo y se hizo la reforma que se extendió la edad de jubilación. Entonces, claro, hubo... ¿Solo fue la única salida o hubo un cóctel en Uruguay? Recuerdo que hubo un par, pero la que más recuerdo es la de jubilación. Pero aquí viene el asunto. Siempre va a haber gente que no está de acuerdo, ya sea por razones ideológicas, por lo que fuese. Pero yo creo que la experiencia que vale aquí es que hay que sentarse a negociar de verdad. Ahora, sentarse a negociar o a conversar como se hizo, y bueno, hay que traer el ejemplo del pasado, porque nos tiene que servir de enseñanza nuestros aciertos, pero también nuestros errores. Así ¿no? es. El diálogo que no fue diálogo, ¿no? Nació muerto, decía, el presidente dijo en ese momento, Cortizo, vamos a dialogar, pero no toquen las paramétricas. ¿Podemos darnos ese lujo de no tocar las paramétricas? A ver, vamos a entender algo. A ver. Las paramétricas... Vamos a partir explicando las paramétricas, porque a veces hablamos de paramétricas y tal vez no todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Ok, las paramétricas es una palabra que determina si los fondos son adecuados Ajá. y si los fondos son sostenibles. Ajá. O sea, usted no puede decir, voy a pagar el 60% Sí. del promedio de los últimos 10 años Sí. si no tiene las paramétricas adecuadas. O sea, tan sencillo como es, ¿no? Es decir, bueno, tú quieres tener tanto en tu cuenta de ahorro, entonces tienes que depositar tanto todos los meses
y el rendimiento que te vamos a pagar es 4 o 5%. Entonces, las paramétricas es eso. Aquí hay problema de corto plazo que las paramétricas inmediatamente no te lo van a solucionar porque acumula. Claro. Las paramétricas ayudan a acumular. Pero las paramétricas a nivel mundial, en el sistema de beneficio definido, hay que hacerlas para que te dure una cantidad de años. Pero a la larga, como el sistema de beneficio definido tienes mucha gente pagándote o alguna gente pagándote las jubilaciones de lo de ahora, entonces, y como ya hay menos y menos y menos, siempre las paramétricas se corren. Por eso que en Europa la edad de jubilación está en 65, 67, pero muchos de esos países ya la indexaron a la expectativa de vida. Exacto. Y entonces se va corriendo. Ahora, ojo, cuando hablamos de paramétrica, hablamos de una serie de variables. Edad de jubilación, densidad de cuotas. Así es, cuota, años mínimos, todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas. Contribución del Estado exacto, también. Contribución del Estado y demás, que somos todos al final, que no olvidemos ese detalle. En fin, ¿qué mensaje final usted dejaría de reflexión tanto al presidente, que parece tener clara una hoja de ruta, como a todos los panameños que tenemos que enfrentar esta cruda realidad? A ver, lo primero es que no hay dinero, no hay plata en el sistema exclusivamente de beneficio definido. Alguien tiene que financiarlo y ese alguien somos todos nosotros. O sea, que no nos olvidemos de eso, que el Estado ponga la plata, no sé qué. Lo segundo es que hay que sentarse para básicamente poder llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo no puede ser con resultados pum, de un solo... Hay fases. Todos los países lo han hecho en fase. México aumentó las cuotas del 7 y pico por ciento al 15%, pero dio, creo que son 4 años o 6 años para ir ajustando las cuotas hasta el 15%. El México de López Obrador. El México de López Obrador, exactamente. A propósito, sí, continúe. Él nos dijo, vamos de vuelta al sistema de beneficio definido. Inteligente, inteligente. Si no, vamos a ajustar esa paramétrica, ¿no? Ahora, en México son 65 años para jubilarse. Por ejemplo. Así es, hombre y mujer. Entonces, ahí uno ve que depende de la mentalidad de la persona. Claro. Estamos donde estamos. Sí. Si nos sentamos podemos llegar a algún acuerdo. Y eso es lo que pensamos. Y tenemos que llegar. ¿Sabe que me acabo de recordar a don Pepe Mujica, que una vez le hicieron una pregunta respecto a acuerdos que había llegado con la empresa privada? Y él decía, Pepe no es bobo. Es decir, yo tengo que llegar a acuerdos con el que invierte para que haya trabajo. Sí. O sea, la ideología que él tenía y que usó y lo llevó a usar las armas en algún momento y lo llevó a la cárcel, la vida le enseñó, espérate, por ahí no es el asunto, el país se construye entre todos. No es solamente los trabajadores, no es solamente los empresarios, somos todos los que lo construimos. Pero en fin, gracias. Un sabio. No, definitivamente lo es. Gracias, don Jorge, por darnos luces sobre este tema. Usted siempre contribuye y todos los que también van en esa línea de contribuir, fíjese, no en pensar igual que nosotros, sino en contribuir, alimentar de manera positiva el debate, tienen las puertas abiertas. ¿Y por qué le digo eso? Porque nosotros debemos tener bien claro que hay quienes tienen entre sus planes destruir. ¿Por qué? Porque si yo destruyo lo que se está construyendo, eso da pie a que mi modelo pueda encontrar una tierra fértil. Por eso con esas personas que se respeta su forma de pensar, es difícil conversar, porque siempre van a decir no, porque lo que a ellos les conviene es la destrucción para poder subir, porque tienen un objetivo claro y definido. Usted sabe a quiénes nos estamos refiriendo. Eso no los excluye del debate, deben ser parte del debate, pero en esta etapa de formación creo que es importante que nos vayamos nutriendo con la realidad clara y dura. Totalmente. Porque un dólar tiene 100 centavos, así no tiene 101 ni tiene 99, son 100 y da hasta donde da este dólar, ni más ni menos. Gracias, Leicito. Don Jorge, vamos a hablar de otros temas que nos tienen que pasar de la incomodidad y del ser anécdotas a una realidad en que la ley, como usted dijo, se aplique. Esto no pueden ser meras anécdotas de que no es que no nos dejaron ni la Junta Comunal. Algo tiene que pasar. Vamos a ver qué piensa Angélica Maitín sobre lo que estamos atravesando en esta transición que tiene sus cosas que no había visto antes, o por lo menos se ha ido a un extremo, a un escenario que no había visto antes. Pausa y regresamos.